como que son continuas sin justificar mucho más. Digo qué tipo de función es y ya sé que es continua en todo su dominio, que cuál es el dominio, si me especifiquen, para después decir que el intervalo está incluido en ese dominio en el cual es continuo. Y entonces ahora, como yo ya demostré que es continua de menos infinito a 1 y de 1 a infinito sin incluir el 1, me voy a ocupar ¿de quién? Analizar la continuidad ¿en dónde? El 1. En 1, en x igual a 1. Entonces digo, si x es igual a 1, ¿qué pasa? A ver, si x es igual a 1, me fijo. Primero vamos a los límites. ¿Yo podré hacer directamente el límite cuando x tiende a 1? Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque está incluido en la raíz. Está bien, pero directamente, o sea, si yo escribo esto, miren acá, pobre chico, lo dejaron hablando recontra solo y me pongo mal porque con Lucía participaron un montón, ¿eh? Yo estaba mirando acá. Conmigo no habla nadie, habla solo quién es Juan Cruz que está participando ahora. Si yo escribo esto, límite cuando x tiende a 1 de f de x, buenísimo. ¿A quién pongo ahora como ley? Límite cuando x tiende a 1 de ¿quién? Raíz de x. ¿Por qué? Porque x es igual a 1. Ahí. Pero Sí, yo estoy mirando cuando tiende, justamente no me interesa en 1. Me interesa cuando me acerco al 1. Y fíjate que cuando son menores que 1 se acercan con esta función y cuando son mayores me acerco con esta. O sea, cuando la función está definida por partes, pero con menor o igual, o mayor o igual, menor para un lado, o sea, para un lado del valor es una función y para el otro el otro. Yo no puedo calcular el límite en general. Tengo que calcularlo sí o sí por derecha y por izquierda. ¿Sí? O sea, si yo acá en realidad pongo, si yo acá, ahora, en vez de ponerlo así, pero, ahí está, en vez de ponerlo así, ponía por izquierda, ahora sí puedo definir quién es f. ¿Con qué ley vengo por izquierda? Con x al cuadrado. Con x al cuadrado. Si no, no podía poner con ninguna de las dos, ni con una ni con la otra, porque cuando x tiende a 1 por derecha vengo con raíz de x y por izquierda vengo con x al cuadrado. Entonces, ahí está. Eso es lo que les decía recién. Y entonces me da 1, ¿no? Porque x tiende a 1, 1 al cuadrado, 1. Y ahora sí, por derecha, ¿y por derecha qué ley pongo? Raíz de x. Raíz de x. Y la raíz de x también me da 1. Buenísimo. ¿Qué me dice eso? Límite por izquierda me dio 1 y por derecha me dio 1. Entonces, Ya existe el límite. claro, como estas dos cosas fueron iguales, el límite cuando x tiende a 1 de x no solo que existe, sino que es 1. Buenísimo. ¿Qué me falta ver para la continuidad en 1? Ya vi que existe el límite y que es 1. Bárbaro. ¿Qué me falta analizar? ¿Qué me falta analizar? Que sea continuo en todo el dominio. No, ya lo vi a eso. En todo el resto del dominio ya lo analicé atrás. ¿Se acuerdan que puse continua de menos infinito a 1 y continua de 1 a infinito? Pero ahora estoy analizando en 1. ¿Qué me falta para la continuidad en 1? ¿Es solo el límite? ¿Con el límite ya basta? O sea, yo sé que esta función en 1 tiende a 1. Por derecha y por izquierda, los dos límites. No sé, no importa, más allá, grafiqué cualquier cosa. Ah, que f de a sea igual a f de x. Claro, me falta ver si la tapita está acá. Si no está el taponcito acá, y el taponcito está por acá, o no está en ningún lado el taponcito, no puedo decir que es continuo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Calculo f en 1. ¿Y qué ley le aplico a f en 1? Fíjense que es 1, pero ¿por qué? ¿Qué apliqué? ¿Por qué f en 1 es 1? ¿Cómo? Raíz. Claro, raíz, ahí sí lo que había dicho antes el compañero, porque para x igual 1 está definida la raíz. Entonces, ¿por qué me dio 1? Porque raíz de 1 es 1. Ahora sí, ¿qué digo? ¿Qué pasó? El límite me dio 1 y la imagen de 1 es 1. ¿Qué pasó? Porque por la duda se dejó de compartir. Ay, no me digan. Apreté sin querer. Pero... sé que apreté antes sin querer. Qué raro, sí. Sí. Yo... ¿Por ahí viste que está el cartelito? Sí. Y me desapareció
apareció el cartelito de golpe, No, pero claro. no apreté Capaz yo. que apretaste ahí sin querer, no sé. Sí, capaz que lo apreté sin querer recién, ¿eh? Esperen que me fui desde el principio. Este ya estaba. El 39 ya lo habíamos analizado por derecha y por izquierda. Ahí estamos acá. Bien, ¿qué les dije entonces? ¿Qué pasó? Si el límite, perdón, y yo acá les estaba escribiendo, que seguro no lo vieron tampoco, yo acá les escribí que f en 1 fue 1 porque raíz de 1 es 1. ¿Sí? Apliqué esa ley justamente porque era la que estaba definida para x igual 1. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo son estos límites? Y entonces, ¿qué me dice? El límite, perdón, y f en 1. ¿Cómo son? ¿Qué pasó? Son iguales. Son iguales. Y si son iguales, entonces... Es continua. Muy bien. Entonces f es continua en 1. Entonces, a esto le voy a poner 3. Fíjense, algo que no les mostré antes, que antes a la conclusión de que es continua en menos infinito 1 lo llamé 1. A la conclusión de que es continua de 1 a infinito lo llamé 2. Y a esta última conclusión la llamo 3. ¿Por qué? Porque el ejercicio me pedía demostrar que la función es continua en menos infinito a infinito. De 1, 2 y 3, entonces la función es continua en todos los reales. ¿Sí? Porque demostré las tres cosas, puedo decir que es continua en todos los reales. En los dos abiertos, de menos infinito a 1 y de 1 a infinito, y en 1 exactamente. ¿Alguna duda? No, profe. No. Les pregunto, son 10:30. Por mí no tengo problema de hacer uno más. ¿Ustedes qué les parece? Se tienen que ir tengo miedo que tengan otra clase y que se pierdan por eso. Si no, Yo me tengo que ir, profe, a otra clase, ahora a las 10:30. ok. O sea que los Gracias. demás, además, a Gracias veces por mí. pasa que se están recontra cansados, no sirve de mucho. Yo puedo, profe. A ver, la Sí, mayoría que me dice, dicen. por mí sí, pero dice yo no. No sé si se refiere a que no tiene clase o que Claro. se puede quedar. Digan quiénes sí se pueden quedar. Digan sí o no, aunque sea eso. Sí, yo sí. Pero dice que sí. Sí, profe. Sí, bueno, me queda un ratito más, perdón. Después subo, acuérdense, el apunte al que no se queda. Total, voy a hacer uno más, no voy a adelantar tanto. Es medio larguito, pero es parecido al de recién. Es muy Eli, parecido. yo también me tengo que ir. Así Obvio, que, ya sé, Lu, te dije. ahora Vaya. te mando un mensajito igual. Dale, no hay drama. Dale, listo. Perfecto. Chao, Lu. Chao, Chao, chao. Bueno, profe. entonces, con los demás seguimos. Un ratito más, aunque sea. Y les digo un ratito más porque si no, la semana que viene vamos a tener que dar todo lo que queda de la 2.5 y todas las 2.6, que es bastante larga. Entonces, por eso, a ver si puedo adelantar uno más. Y este es largo, entonces por eso quería hacerlo. Dice, encuentren los números en que f es discontinua. Ahora, encontrar en donde f es discontinua. ¿En cuáles de estos números f es continua por la derecha, por la izquierda o por ninguno de los dos? Trace la gráfica de f. Como a mí me dicen cuáles de los números es discontinua, en realidad lo vamos a analizar en todo el dominio de la función. ¿Sí? Vamos a analizar en todo el dominio, digo, bueno, acá es continua, acá es continua, acá es continua, como que me deshago de los puntos en donde es continua, y después me voy en particular a analizar en dónde es discontinua. Entonces dice, encuentre, y la ley es esa. ¿Sí? No me parecía la ley, estaba medio complicado. ¿Qué les dije cuando me dan una función partida? ¿Qué me conviene hacer de entrada? Que me lo respondieron muy bien antes. A ver. Lo primero que me conviene, ¿qué es? ¿Qué les parece? Antes que nada, antes que continuo, que nada. ¿Qué hago primero? ¿No? En toda función que me dan, me están escuchando, ¿no? Se quedó alguien, ¿no? Porque yo no los veo. Lo primero que tengo que hacer en toda función, me da una función, primero y principal, ¿qué debería hacer? A veces me olvido porque estoy analizando otras cosas. ¿Hallar el qué? De la función. Dominio. El dominio. El dominio. Claro, y más cuando son partidas, porque ahí empiezo a ver, pará, porque a lo mejor llegaba hasta 2 la función, o arranca en -3, o a lo mejor no está definida en 1, no está definida en -2. Entonces, acuérdense que es por tramito. El primer tramo me dice que x es menor que 0, así que es de menos infinito a 0. El segundo tramo me dice de 0 a 1, incluyendo el 0 y el 1, o sea que es con corchete. Y el otro me dice mayor que 1, así que de 1 a infinito, ¿sí? Ok.
Esto me dice de menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a infinito, y incluye el 0 y el 1, el dominio es todos los reales. Entonces ahora me pongo a analizar sobre todos los reales, porque a lo mejor me ponía a analizar de 2 a infinito y se había cortado en 2. ¿Sí? Entonces voy a analizar primero, como les decía recién, qué pasa en los intervalos abiertos. Pues yo tengo que analizar en dónde f es discontinua. Pero entonces, a ver, me pongo a analizar en todos los reales para encontrar en dónde es discontinua. Entonces digo, el primer intervalo abierto, ¿cuál es el que debo analizar? Menos infinito 0. Muy bien. Entonces, ¿y qué ley abarca o qué ley corresponde de menos infinito a 0? ¿Qué ley le corresponde a ese dominio? X más 2, ¿sí? ¿Qué tipo de función es? ¿Qué tipo Lineal. de función? Lineal. Y por lo tanto una lineal es continua en todos los reales. En particular va a ser continua en este intervalito que me piden. Entonces, si x pertenece a menos infinito 0, f de x es x más 2, que es función lineal, continua en todos los reales, en particular en menos infinito 0. Tomo el otro intervalo, pero abierto. El otro intervalo que viene es de 0 a 1 cerrado. Bueno, no, yo lo quiero abierto, porque después me voy a ocupar de analizar exactamente en 0 y exactamente en 1. Entonces, en el intervalo abierto 0, 1, la ley que toma es e a la x. ¿Sí? Y la e a la x, piensen que es la función recontra continua, no pasa nada, es la exponencial, continua en todos los reales, en particular en el 0, 1. ¿Sí? Función exponencial, continua en reales, en particular en donde me piden. Último intervalo abierto, ¿cómo es la función? ¿Qué me pueden decir? A ver, díganmelo alguno de ustedes. ¿Qué escribirían? Si x pertenece A 1 infinito. de 1 a infinito, ¿qué pasa? ¿Cómo es la función? ¿Cómo es la ley? ¿Y qué pasa? F de x es igual a... A que Menos x. A 2 menos x, muy bien. ¿Qué más? ¿Y qué tipo de función es? lineal. Lineal, Lineal es continua en equilibrial. todos los reales. Muy bien, en particular de 1 a infinito. Tal cual, es lo mismo. Lo único que tenían que hacer era reemplazar por el intervalo, ven, cambio el intervalo y cambio la ley en esa parte. ¿Y qué tipo de función es? Profe, hay n a la x. Sí. En el intervalo 0, 1 no es cerrado. No, eso es lo Porque que... tiene corchete. No, sí. Escucha, viste que... A ver, algo que yo quiero que les quede claro es que primero yo lo voy a hacer en todos los intervalos abiertos, en ninguno cerrado. Acá. ¿Por Por qué? eso le Porque pregunté, después- quedé confundido ahí. Claro, porque después me voy a ocupar exactamente en 0 qué pasa y en 1 qué pasa. Si yo acá lo cierro, ya digo que es continuo en 0. Y no. O por derecha, en realidad. Y no, yo no lo sé. Después voy a analizar en 0 y en 1. Yo primero analizo así, diciendo qué tipo de función son en los abiertos. No me incluyan a ningún valor porque van a estar metiendo la pata. Porque después me voy a ocupar. O sea, ahora, atrás me voy a ocupar en x igual 0 y en x igual 1. ¿Sí? Entonces, me ocupo de x igual 0. ¿Qué pasa si x es igual a 0? Ah, perdón. Esperen un cachito, un segundo, ¿no? Dejo de compartir, ya comparto otra vez. Esperen. ¿Saben por qué? Porque quiero copiar. Acá la copio. Tic, tic, porque si después no lo van a poder hacer. Ahí ya está copiado. Genial. Ahí voy. Ya estoy, ¿eh? Lo vimos recién. Y ahora... Ay, no me digan que por qué no me aparece. Si la pegué acá. Está pegada y no me aparece. Buah. ¿Alguien me explique por qué no me aparece? ¿Por qué me aparece al final de todo si no lo definí? Buah. Espérenme un segundo, porque si no la puedo... Si no dejo de... Qué maldito. Ahí está. Ahí estamos.
Entonces, bueno, ahí me apareció primero. Entonces, si x es igual a 0, ahora me voy a ocupar. Si x es igual a 0, ¿qué pasa? ¿Cuál es la ley de la función? ¿Qué ley toma? Acá dice igual a 0. Entonces, ¿cuál es la ley de la función? E a la X. E a la x, perfecto. Pero yo tengo que analizar la continuidad. Entonces, tengo que analizar los límites por derecha y por izquierda y f en 0. Puedo empezar por f en 0 o puedo empezar por los límites. ¿Qué pasa si arrancamos por los límites? Límite cuando x tiende a 0 por izquierda. ¿Qué ley tomará? Ya se lo dije, perdón. Por izquierda, o sea, si yo quiero calcular el límite, E a la X. cuando yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, digo, tengo que venir con las x menores que 0. Menores que 0. Entonces vengo con esta ley. X más 2. Claro, x más 2, ¿sí? No puede ser con e a la x porque e a la x lo toma para los x mayores que 0. Entonces, por izquierda es de x más 2. Cuando quiero calcular este límite, esto tiende a 2. Entonces me da 2. Ahora sí, el límite cuando x tiende a 0 por derecha, vengo con valores más grandes que 0, entonces, ¿qué hago? ¿Qué ley toma por derecha? 2 menos X. Cuando x tiende a 0 por derecha, porque esto lo toma cuando las x son mayores que 1. E a la X. Claro, e a la x. Acá dice x mayores o iguales que 0, toma e a la x. Entonces, por derecha toma e a la x. Y e a la 0 es 1. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto ya? Límite por izquierda me dio 2 y por derecha me dio 1. ¿Qué pasa? No existe el límite. Claro. Entonces, como estas dos cosas son distintas, no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Y por lo tanto, ¿qué puedo decir de x en 0? De la función en 0. ¿Que no tiene continuidad? Claro, no es continua. F es discontinua en x igual 0, tal cual. Muy bien. Me falta analizar, a ver, ¿qué pasa? Porque este ejercicio me preguntaba si f es continua por la derecha, por la izquierda o por ninguna de las dos. Entonces, yo veo que no es continua, pero ¿será por la derecha o por la izquierda? ¿Qué me falta calcular para analizar eso? Si es por derecha o es por izquierda. Si f en 0 coincide con quién. ¿Se acuerdan qué quería decir por derecha o por izquierda? Que una función sea continua, por ejemplo, por derecha, es que justo acá está pintado y a lo mejor por izquierda viene para acá. Tuc. Pero acá coincide por derecha con la imagen en A. ¿Sí? Esta función, por ejemplo, que grafiqué acá, es continua por derecha, porque el límite cuando x tiende a por derecha es igual a f en A. Entonces, si yo calculo f en 0, que f en 0, fíjense, acá dice igual, mayor o igual. Entonces, le da e a la x, ¿sí? F en 0 es e a la 0, que es 1. ¿Sí? Y me dio igual al límite por derecha, que me dio también 1. ¿Sí o no? Entonces, esta función, ¿qué pasa? En 0. Es continua. Claro, es continua por derecha. ¿Los demás nadie entiende nada? ¿Que no me responden? ¿O sí? Pobre porque está hablando... Pedro puso en el chat con límite a la derecha. Claro, muy bien. O sea, la función esta es continua. Yo vi que en todos los abiertos es continua, ya lo demostré atrás. Dije, es continua de menos infinito a 0, de 0 a 1 abierto y de 1 a infinito. Ahora me estoy fijando en x igual 0, ¿qué pasa? Veo que es discontinuo, genial, pero es continuo por derecha. ¿Por qué? Porque la imagen de 0 y el límite cuando x tiende a 0 por derecha coinciden. Entonces, la función es continua por derecha en x igual 0. Por la izquierda no. ¿Por qué? Porque el límite por izquierda me dio 2 y la imagen era 1. Así que pasa una cosa así, medio parecido a esto. Por izquierda me da 2 y como que acá me dio 1. Nada más que en 0. Vas a ver. Bien, ¿qué me falta analizar? Analicé en los abiertos y analicé en 0. ¿Qué me falta? ¿En dónde? ¿Qué pasa? Sí, en ninguna de las dos. ¿Eh? Me ¿En dónde me perdí. falta?
No, me falta analizar en un valor de X. Si es continua. Fíjense, yo analicé que sea continua en menos infinito 0. Por esto, esperen que me desaparece. Ahí está, por esto. Yo me fijé si fue continua de 0 a 1 abierto. Y no solo eso. Bueno, después me fijé que es continua en 1 infinito. Después me fijé en x igual 0, la continuidad. ¿Y dónde me falta la continuidad? Analizar. ¿En algún valor de X? ¿En cuál? Voy a llorar. No puedo creer que nadie se dé cuenta. Profe, ¿podrías repetir de nuevo? ¿Cómo? Si podrías repetir de nuevo. ¿La pregunta? Sí. Dije, ya analicé la continuidad de menos infinito a 0, porque dije que era función lineal. De 0 a 1, sin incluir ni el 0 ni el 1, porque era función exponencial. Analicé si es continua de 1 a infinito, porque es lineal. Analicé la continuidad en x igual 0. ¿En dónde me falta analizar la continuidad? ¿En 1? Claro. Tal cual. Acuérdense que el dominio de esta función es todos los reales, y analicé en todo menos 1. Entonces me falta en 1. Si x igual 1. ¿Y qué analizo si x igual 1? Empecemos por los límites. A ver, por izquierda, ¿qué ley toma? Límite cuando x tiende a 1 por izquierda. ¿Qué ley toma? Por izquierda vengo con valores más chiquitos que 1. ¿Qué ley toma? ¿Cuál de las tres? E a la X. E a la X. Muy bien, e a la x. Entonces, límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f de x es límite cuando x tiende a 1 por izquierda de e a la x, que es 1. ¿Sí? Porque esto tiende... que es 1. Esto tiende a 1, que es e. ¿Sí? E a la 1, e. Bien. Vamos por derecha. ¿Qué ley toma cuando x tiende a 1 por derecha? Acá dicen 2 2 menos X. 2 menos x, muy bien, porque es x mayor que 1. Mi asistente Magalí creo que es, gracias. X mayor que 1. Y el que está participando, que no sé el nombre, mil gracias porque no me abandonó. Andrés, profe. Andrés. Si x es mayor que 1, entonces toma esto. Entonces, si me acerco por derecha, es 2 menos x. Entonces, como la x tiende a 1, 2 menos 1 es 1. ¿Qué pasó con los límites? ¿Existe el límite cuando x tiende a 1? No, no existe. No, claro, No. porque por derecha me dio 1 y por izquierda me dio e. Como estos son distintos, no existe el límite. ¿Qué puedo decir de la continuidad en 1? Que no es continuo. Que es no es discontinua en continuo, 1. o es discontinuo. Muy bien, f es discontinuo en x igual 1. Me falta solamente analizar si es continuo por derecha o por izquierda. Listo, discontinua es. Ahora, ¿será por derecha? Es decir, cuando vengo por derecha, ¿justo está ahí el puntito cerrado? ¿O cuando vengo por izquierda o nunca? ¿Qué me faltaría analizar para eso? ¿Qué tengo que calcular? Pedro puso continua por izquierda en f de x igual a 1. Continua por izquierda. ¿Y Pedro qué tengo que analizar para ver eso? Está bien lo que dijo Pedro, ¿pero por qué? ¿Qué me falta calcular? Pedro, comprate un micrófono, pongo la plata yo. Es el que más participa, por decirte, no tiene micrófono. F de x igual a 1 falta calcular. F en 1, no F en X, F en 1, muy bien. Yo calculo F en 1, ¿qué ley aplico para F en 1? ¿Cuál es? Acá dice que... E a la X. E a la 1, claro, aplico la ley E a la X, entonces E a la 1, que es E. Y entonces, ¿a qué límite es igual F en 1? F en 1 me acaba de dar 3. ¿A qué límite es igual? Al Por límite izquierda. por izquierda. Por eso, muy bien, Pedro dijo, es continua por izquierda. ¿Por qué? Porque por izquierda me dio la misma imagen. ¿Sí? Entonces, fíjense, en 1 fue continua por izquierda y en 0 fue continua por derecha, si no me equivoco, ¿no? La conclusión, ahí está, por derecha. En 0 por derecha y en 1 por izquierda.
Lo único que me falta de este ejercicio es graficar la función. Yo se los voy a mostrar graficada, ¿pero por qué? Porque es simple. Yo ahora a ver, en vez de mostrar graficada, a ver, si yo se los hago hacer de a uno, después va a aparecer hermosa, graficada acá más linda. No hermosa, pero bueno, mejor. ¿Cómo hago para graficar esta función? Dice, si x es menor que 0, la función es esta, x más 2. Es una lineal. Yo escuché antes, creo que fue Juan Cruz, que dijo, grafican la x y la corres para... Yo te diría que en las lineales no hagas corrimiento, porque te llegás a confundir. Porque esto se puede considerar como un corrimiento hacia arriba 2 unidades o hacia la izquierda 2 unidades. Es lo mismo, de hecho, es lo mismo. Pero te llegás a confundir por corrimiento, es al cohete, una lineal de una recta con 2 valores de x, ya la grafiqué. No te compliques, creo que se fue Juan Cruz, pero bueno. Si estuviera, me hubiera gustado que escuche eso. No quise interrumpir a Lucía antes cuando él dijo eso. Pero bueno, si x es menor que 0, entonces la función es lineal x más 2. Entonces, si es menor que 0, es x más 2. Para 0, fíjense que me va a dar 2. 1 y 2. Lo hago abierto, a pesar de que no está definido en 0, pero como es una recta, en realidad su dominio es todo lo real. Es 0. Y como tiene que ser x menores que 0, digo, para menos 1, por ejemplo, ¿cuánto me da? Y menos 1 más 2, 1. O sea que para menos 1 es 1. Entonces la función va a ser una cosa así, una recta para allá. Después, si la función está entre 0 y 1 es e a la x. Entonces, ¿cómo sería e a la x? Y para 0 es 1. Pongo la tapita acá. Perdón, esto era 2. No va la tapita de ahí. No va. ¿Por qué? Porque es 2, ese. Eso por no escribir las escalas. Esto está abierto y este es el valor 2. Acá está el 1. Entonces, para e a la x, yo lo tengo que graficar entre 0 y 1. E a la 0 es 1. Y e a la 1 es e, que es 2,70 y algo, ¿no? Es antes de llegar al 3. O sea que me queda como por acá. Epa, de acá para acá. Me queda una cosa así creciente, ¿sí? Como es la e a la x. Y por último, si la x es mayor que 1, es... Ojo, sí, acá estaba cerrado, está bien, porque estaba incluido en 1. Acá está. Y 2 menos x. Entonces, para 1, fíjense que para 1 es 2 menos 1, 1. O sea que acá empieza la función esta. Y para 2 es 0. Y es lineal y es decreciente. Me da una cosa así. Ahí me pareció mucho más linda, ¿no? Faltaría que es el valor e. Pero lo demás es así. Fíjense yo que había dicho que en 0 es continua por derecha. ¿Tiene sentido o no en la gráfica? ¿Es verdad que es continua por derecha? ¿En 0? Fíjense, tiqui, por derecha vengo y tiendo a 1. Y está pintadita en 1. Es verdad, por derecha es continua, pero por izquierda tendió a otra cosa. Sí. Está mal la última recta. Porque tiene que salir del 2. Ah, y del 2. Acá está mal graficada. Tenés razón. Para 1 me daba... Ah, no, está mal graficada acá. En este está mal. Sí, porque para 1 daba acá. Y para 1 da 2. El gráfico definitivo estaba bien. Yo lo hice mal recién acá. Tenés razón. Espera que... Ajá. En el que yo hice... Ahí está. Así sería. Que es como dice acá. Porque para 1, 2 menos 1, 1. Ahí está. ¿Sí? Por suerte estaba viendo el que va a quedar. Bien. ¿Se entiende que para x igual 0 es continua por la derecha? Ven que por derecha vengo acá con la función y justo da 1, da igual a la imagen. ¿Y se entiende que en 1 es continua por la izquierda? Porque vengo para acá, le daba e, y f en 1 es e. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Con las conclusiones anteriores. ¿Sí? Ok. No les doy más porque ya me parece que están recansados y ya no tienen ni ganas de participar ni de responderme. ¿Qué hora es? Ah, ya son 52. Bueno, como ustedes ya saben, yo a se los voy a compartir. Yo tengo mucho más hecho de la 2.5, porque, a ver, la tengo hasta el final. Así que no se hagan problemas, yo ahora se las comparto así hasta el final, pero después se las voy a explicar desde el que sigue. ¿Sí? Que era el que les había hecho el 45. Desde el 45 yo se los explico en la próxima clase. Igual se los voy a subir, hecha así completa, ¿sí? Nos vemos el martes que... Ah, después vamos a publicar en el aula nuestra
De la 510 vamos a publicar los horarios de consulta. Yo voy a ver si lo pongo martes a continuación de nuestra clase o miércoles por la tarde. ¿Sí? Siempre estén atentos al aula. Atentos al aula, porque a veces podemos hacer un cambio de algo, a lo mejor alguna consulta antes. ¿Sí? Y por favor, consulten por el foro, úsenlo. Sí, después le voy a subir unas consultas que tengo. Estuve haciendo las dos, tres, unas dudas que tengo. Perfecto. Ah, Pedro se había dado cuenta, mira, de la recta. Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos el martes. Ahora les subo también esta unidad. Bueno, profe. Pero este es el ejercicio que hice yo. No está en la partecita que hizo Lucía, pero ella seguro le subió la pizarra. Así que bueno. Gracias, Bueno, Andrés. nos vemos, Gracias por participar tanto. Me salvas la clase. Si no, me lloro. Chao, chicos. Hasta Chao, luego. profe, nos vemos. Gracias. Chao a ustedes.